Buenas tardes, hermanos, familiares y amigos. Nos da gusto volver a vernos en este nuestro devocional de miércoles. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevo de poder estar aquí reunidos para, pues, estudiar su palabra, alimentarnos de su palabra, celebrar su nombre, hermanos. Y pues espero en el Señor de verdad que todos y cada uno de ustedes y sus familias estén gozando de sus bendiciones, hermanos, y sobre todo que todos ustedes y toda su familia se encuentren bien, hermanos, es nuestro deseo. Estemos atentos, recuerden, hermanos, estemos atentos de los anuncios. El próximo sábado a las 4:30 vamos a tener nuestra reunión de jóvenes por medio de Skype. Los jóvenes mandan la liga. Si deseas compartirlo, pide la liga y con gusto te lo compartimos. Y a las 6:30, cuarto para las 7, tenemos el estudio de sabatino, el curso sabatino que seguimos con adoración bíblica. Ok, 6:30, cuarto para las 7, por este canal de la Iglesia Bautista Peniel. Y recordemos que vamos a estar muy atentos de si vamos a tener el aniversario de la iglesia o el domingo 24 o el domingo 31 de este mes, del mes de octubre, analizando cómo van lo de los semáforos de COVID y cómo va moviéndose la situación. Dios dándonos sabiduría, cómo vamos a hacer esto del aniversario. ¿Ok, hermanos? Nuestro propósito, nuestro deseo es que sea presencial, acá afuerita, acá afuerita, con una carpa bonita, familias guardando distancia. Es lo que queremos más o menos, hermanos, pero que Dios nos dé sabiduría a ver si se puede hacer algo así. Ya les estaremos anunciando, ¿no? Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo de devocional de miércoles en las manos del Señor y entramos, por supuesto, con la enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por que tú eres Dios, porque no hay un amor expresado en el mundo como el tuyo, al habernos entregado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres un ser lento para la ira y grande en misericordia, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, perdones nuestras faltas, nuestros pecados, bendito Dios, y Padre Celestial, te rogamos, Señor eterno, que, Padre, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, aún desde nuestro pensamiento, nuestras emociones, hemos pecado contra ti y te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, con nuestras familias. Señor, nuestra salud, nuestra vida, no nos hace falta nada, Señor, eres un Dios fiel, verdadero. Y Padre Celestial, gracias también por bendecir el trabajo y toda actividad, Señor, en la cual podemos proveer a nuestras familias por tu fidelidad, Señor, y así también nos ayudas a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Padre Celestial, queremos poner en tus manos esta enseñanza, Dios eterno, donde pedimos de la suministración de tu Santo y bendito Espíritu, de tu dirección, Padre Celestial, y sobre todo que nos capacites para que este estudio lo podamos llevar a la práctica. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, ¿han escuchado esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Creo que es uno de los versículos más famosos en la cristiandad, de los que más se conocen, hermanos, y creo que dudo que algún cristiano que conozca de la Biblia, y aunque no lo conozca, dudo que alguno de nosotros no lo hayamos en algún momento utilizado para nosotros o para otra persona, para animar a otra persona y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inicio con esta frase, hermanos, porque es muy usada, como lo estoy mencionando, pero de repente tendríamos que analizar si la frase está usada dentro de su contexto, si es un uso correcto el que le estamos dando a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regularmente esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, lo utilizamos para dar ánimo a otros hermanos, a otras personas, para ayudarles a descansar en el Señor y encontrar fortaleza. Eso es una realidad. Pero en el contexto en el cual, hermanos, se escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, se escribe en un contexto donde su autor, el autor de la frase, el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Filipos en una circunstancia en la cual está preso, está en cadenas, hasta enfermo.
Y la iglesia de Filipo, hermanos, junto con otras iglesias de Macedonia, habían hecho una ofrenda para apoyar las necesidades de Pablo ahí en la cárcel y para que fuera atendido Pablo y para que no le faltara de comer porque pareciera que estaba como castigado al estar ahí en la cárcel, hermanos. Y estaba entonces cayendo en enfermedad y en debilidad, y es cuando Pablo, al ver que Dios por medio de la iglesia suplía, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto, hermanos, no es un texto que debemos nosotros usar necesariamente como para decirle a alguien que Dios va a arreglar sus problemas. Porque lo usamos con ese pensamiento, como diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en mi mente es que Dios va a arreglar mis problemas. Es un uso similar como cuando decimos, yo espero en las promesas de Dios, y en nuestra mente es que Dios me saque del problema. No es así como se debe utilizar. Realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece está dentro, hermanos, del contexto de que Dios usó a la iglesia de Filipo para suplir las necesidades de Pablo. Y Pablo, podríamos decir que si no hubiese dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo hubiera dicho Dios suplirá. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Vamos al texto, hermanos, vamos al texto. Es la epístola a Filipenses, capítulo 4, y los versículos de nuestro estudio del día de hoy va a ser versículos 10 al 20. Filipenses 4, versículos 10 al 20, y dice, de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir como vosotros lo habéis hecho. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis al olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si pudieron observar, hermanos, aquí en la lectura del texto, ya observaron todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cómo lo utiliza el apóstol Pablo, en qué momento lo utiliza el apóstol Pablo, para qué lo está utilizando, y lo podríamos usar como en paralelo con el versículo 19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, has usado esta frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hoy espero que si lo vuelves a usar, lo uses de una manera en la cual esté en el sentido correcto. No necesariamente para que estés pidiendo o pensando en que Dios te tenga que quitar tus problemas, hermanos, sino en el contexto en el que debe de ser, de que Dios suple para las necesidades cuando estamos en debilidad, y al suplir para las necesidades, Dios fortalece, aunque supliera o no, Dios fortalece el espíritu de la persona que espera en Él. Entonces, hermanos, vamos a ver que Dios suple o provee de lo necesario. Y vamos a ver dos puntos, hermanos. Primero es que debemos gozarnos en cualquier circunstancia, ya que Dios suplirá toda necesidad, porque Dios utiliza toda circunstancia para bendecirnos. Es un punto importante, hermanos. Dios utiliza toda circunstancia para bendecirnos. Es un punto que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro corazón. Dios utiliza toda circunstancia para podernos bendecir. Las buenas, vamos a llamarlas así, hermanos, aún las circunstancias buenas o las circunstancias malas, Dios las quiere usar en todo momento para llenarnos de bendiciones. Lo dijo de una manera diferente a la iglesia de Romanos, hermanos, en el capítulo 8, Romanos 8, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, escribe en Romanos 8, 28,
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo nos viene a bien, las cosas buenas, las cosas malas en el Señor que tiene control, todo nos viene a bien. Así que hermanos, primero debemos pensar esto. Dios utiliza toda circunstancia, sea buena o sea buena o mala a nuestros ojos, pero Dios utiliza cualquier circunstancia para bendecirnos. Todo en el Señor viene a bien. Hermanos, Dios provee oportunidades para ayudar a otros. Dios quiere utilizar a algunos de nosotros para ayudar a los que están en necesidad y también Dios quiere glorificarse en nosotros para fortalecer al hermano o la hermana que está en necesidad. Versículos 10 al 14 dice, en gran manera me gocé, escribe el apóstol Pablo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Dios abrió la oportunidad, dice Pablo, no lo digo para que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios usa cualquier circunstancia para bendecirnos y Dios, cuando estemos en necesidad, va a usar hermanos, principalmente a los hermanos de la iglesia. Dios quiere usar a la iglesia para que seamos de bendición para aquel hermano o hermana que está en alguna circunstancia delicada, sobre todo de necesidad. Dios da la oportunidad a unos para cuidar a otros y Dios da la oportunidad a otros para que fuésemos cuidados por nuestros hermanos. Nosotros debemos buscar la oportunidad de ayudarnos, hermanos, unos a otros. Siempre tenemos que estar atentos de observar que Dios, hermanos, está poniendo oportunidades para que nosotros podamos ayudar. Algunos pedirían señales. ¿Cuáles son las señales, hermanos? Se dice por ahí que la escasez y la pobreza y el dinero, hermanos, o la abundancia no se esconden, ¿verdad? Nosotros podemos observar a los hermanos si tienen necesidad, precisamente hermanos, al observar cómo pueden estar batallando con su trabajo o batallando con pagar algunas circunstancias debido a que el dinero no está circulando o no se está dando, hermanos, y empezamos a ver que comienzan a mostrar algunas situaciones que nos ayudan a observar que tienen necesidad. Es ahí que nosotros tenemos que entrar, hermanos. Tenemos que entrar en las necesidades de los demás. Para eso fuimos llamados como cuerpo. El asunto, hermanos, es que el apóstol Pablo está compartiendo con todos nosotros. En la epístola a Filipenses habla de gozo. Y en la epístola a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, lo menciona como contentamiento. Sea gozo o contentamiento, hermanos, nosotros debemos tener, hermanos, confianza en el Señor, con gozo, contentamiento, porque Él suplirá todo lo necesario. Fíjense, primera de Timoteo capítulo 6, ahí en Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? Entonces hay que tener gozo y contentamiento. Teniendo comida y abrigo, hermanos, no hay por qué avariciar o pensar que tenemos falta de algunas cosas. Teniendo comida, abrigo y sustento, hermanos, Dios nos lo ha dado todo, porque nada nos vamos a llevar de este mundo. Así que, hermanos, Dios usa toda circunstancia para querernos bendecir y Dios quiere utilizarnos a unos para bendecir a otros y Dios quiere enseñar a tener contentamiento en cualquier circunstancia en que nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese o esa es un hombre, una mujer piadosa, hermanos. Hoy en día, dentro del cristianismo, vamos, hermanos, ¿qué tan fácil es ser hombres y mujeres piadosos o piadosas? ¿Qué tan fácil sería esto, hermanos? Podríamos decir como Pablo que sabemos vivir en la escasez y en la abundancia, sabemos tener y no tener, sabremos padecer hambre o no padecer hambre. Aún si hubiera una situación así, hermanos, tendríamos gozo o contentamiento delante de Dios. Es un buen examen que deberíamos hacer en estos tiempos a la iglesia. Porque hoy en la iglesia se les enseña que mientras tengas salud,
dinero, tengas comida y tengas cosas aspiracionales, ¿verdad? Entonces Dios está contigo. Pero si estás enfermo, si hace falta dinero y empieza a haber alguna necesidad, entonces ¿dónde está Dios? Ese no es el carácter de un cristiano maduro que conoce a Dios y conoce las Escrituras. Hoy en día hay que hacer ese buen examen a la iglesia, hermanos. De verdad, la iglesia entenderá este punto de lo que es tener gozo y contentamiento con lo que ya se ha provisto y se ha proporcionado, o codiciamos lo que otros tienen y pensamos que si no tenemos lo que otros tienen o si no tenemos lo que la mayoría tiene, entonces no estamos nosotros bien. Entonces nosotros no estamos gozando de las bienaventuranzas de Dios. Es algo que nos tenemos que evaluar, Señor. Evaluar delante del Señor y evaluar nosotros, hermanos, porque la iglesia se ha asemejado más en estos tiempos a este mundo consumista, que si tú consumes y mientras más productos aspiracionales tengas, entonces mejor estás en esta vida. Y la iglesia se ha comportado así también, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, nos enseña a tener contentamiento en cualquier situación. Gozo, contentamiento, hay que tener gozo en el Señor. Debemos aprender, hermanos, a vivir humildemente y a vivir en abundancia. Decía el apóstol Pablo, hay que aprender a tener y no tener. Cuando se tiene alguna necesidad, no quiere decir que estés peor que los demás y tampoco quiere decir que Dios no esté contigo. Vivir en la abundancia también hay que tener cuidado porque a veces podemos pensar que si tengo abundancia no tengo necesidad de Dios o de los hermanos. Hay que aprender a tener y no tener. Hermanos, si llegamos a tener apetito, aún así podemos glorificar a Dios porque en su momento Dios suplirá. Tenemos que apoyarnos en las manos de Dios cuando tenemos necesidad. Pero si estamos aprendiendo a estar saciados y no hace falta en la mesa, hermanos, y comemos incluso más de la cuenta, pues también, hermanos, tenemos que aprender a tener y a no tener y incluso a aprender a comer bien, porque podemos caer en la gula y eso también delante de Dios no es agradable. Hay que aprender a tener y no tener gozo y contentamiento con lo que Dios ha provisto. Así que, hermanos, hay que estar contentos de todo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, debemos tener contentamiento y soportarlo todo, pues el poder de Cristo nos fortalece. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te decía yo al inicio de este devocional, ¿cómo utilizabas tú este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? La mayoría, te decía, lo usa como todo puedo en Cristo que me fortalece, pero en la mente está el que Dios me va a ayudar a resolver mis problemas o me va a quitar el sufrimiento necesariamente. Y no es así. En el contexto decíamos, ya lo leímos, hermanos, cuando dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. En el contexto, por supuesto, es que Pablo estaba encarcelado, tenía hambre, tenía necesidad, y Dios espiritualmente estaba fortaleciendo el espíritu de Pablo bajo estas circunstancias, mientras Pablo sabía que Dios iba a suplir por medio del amor de los filipenses y de las iglesias de Acaya, Macedonia y Tesalónica. Entonces, hermanos, debemos nosotros gozarnos de las bendiciones de Dios y tener contentamiento al participar de las necesidades de los demás. Si por un lado tengo necesidad, debo saber que Dios me quiere usar a mí para que glorificarse en la vida de otro que va a poder apoyarme en mi necesidad. Y yo, si puedo apoyar a otro, debo saber que Dios quiere gozarse y quiere también glorificarse en mí por el apoyo que vamos a dar en aquella persona que tiene necesidad. Ahí está el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si nosotros en algún momento, hermanos, familiares y amigos, nos encontramos en alguna necesidad, por alguna circunstancia difícil, debemos saber que Dios está ahí con nosotros. Debemos aprender a tener y no tener, a tener gozo de las buenas y las malas, gozo y contentamiento sabiendo que en su momento Dios va a responder y que va a utilizar incluso a la iglesia, a nuestros hermanos, para que Él, por medio de ellos, pueda suplir nuestras necesidades y glorificarse en nosotros. Así que, hermanos, Dios suplirá. Y debemos gozarnos de que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Dios tiene el cuidado. A nosotros las cosas se nos salen de control. A Dios nada se le sale de control. Así que, hermanos, Dios tiene cuidado de nuestras necesidades y debemos gozarnos de esto. No debemos tener miedo. Dios está bajo control. Dios no está en nuestra misma esfera. Dios está viendo las cosas muy por encima de nosotros. Así que, hermanos, Dios tiene control.
Por eso debemos reconocer a quienes nos ayudan. Vean, hermanos, la actitud y cómo se expresa Pablo hacia aquellos hermanos e iglesias que apoyaron en su necesidad. Dice en el versículo 15 de Filipenses 4, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice así el apóstol Pablo. Así que, hermanos, por eso debemos nosotros reconocer la soberanía de Dios, porque Dios está ahí para suplirnos. Porque cuando nos ayudan o ayudamos, hacemos un acto de adoración. ¿Saben, hermanos? Nosotros cuando ayudamos a alguien, hacemos un acto de adoración. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. El sábado enseñábamos, hermanos, sobre el curso de adoración bíblica, sobre exousia, que es sacrificio, y que cuando Pablo utilizaba esta frase de sacrificio, lo usaba como una analogía, alegóricamente. No es que nosotros fuésemos el sacrificio o que nosotros podamos hacer un sacrificio a Dios, sino que mediante el Señor Jesucristo que se entregó por nosotros, nuestras dádivas, nuestro apoyo y misericordia y compasión por los necesitados, por el menesteroso, hermanos, era para Dios como un aroma grato, como un sacrificio que ardía y quemaba delante de él y que subía, hermanos, hacia Dios como un aroma grato. Así que Pablo dice, yo sé que Dios me va a fortalecer aún dentro de la debilidad. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me va a fortalecer aún dentro de la debilidad. Pero aunque yo sé que Dios me va a fortalecer dentro de la debilidad, he aceptado su ayuda, su dádiva, su ofrenda, porque Dios quiere ser glorificado, ¿verdad? Mediante todos nosotros. Otra vez, versículo 15 dice, bueno, desde el 14 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese es el 13. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en rara razón de recibir sino vosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo no lo iba a recibir, pero acepta la dádiva o la ofrenda de la iglesia de Filipos, porque él quería que Dios se glorificara, ya que Dios estaba poniendo una oportunidad para ser glorificado por medio de la bondad y la misericordia del que tenía, ¿verdad? Y quería ser glorificado Dios por medio de la necesidad del menesteroso. Así que, hermanos, Dios utilizando cualquier circunstancia para glorificarse. Por eso debemos reconocer la soberanía de Dios y reconocer que cuando ayudamos a otros también es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque analógica o alegóricamente sube ante Dios como un aroma grato delante de él. Fíjense, observen cómo Dios se manifiesta cuando nosotros nos ayudamos mutuamente, cuando nosotros socorremos al hermano o al menesteroso. Cuando nos ayudan, hermanos, vean cómo se mueve el Señor. Cuando nos ayudan, recibimos todo. No nos hará falta nada porque Dios está en control cuando nos ayudan. Cuando nos ayudan, tendremos abundancia porque precisamente Dios, hermanos, cuando da en abundancia, solventando nuestras principales necesidades. Y cuando nos ayudan, hermanos, estamos agradecidos, de tal manera que cuando nos ayudan, agradecemos al que nos ha ayudado y sobre todo exaltamos, agradecemos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Ahí Dios se está glorificando, porque somos ayudados, porque recibimos en abundancia y porque manifestamos agradecimiento primeramente a Dios y luego para quienes nos ayudan. También, hermano, vamos a ver cómo Dios se mueve y se glorifica entre los que ayudan. Cuando ayudamos, somos olor fragante delante de Dios. Cuando ayudamos. Cuando ayudamos, nuestro sacrificio es aceptado por Dios porque precisamente lo hacemos para que, mostrando misericordia, ¿verdad? Mostrando amor y compañerismo. ¿Se acuerdan en la clase del sábado cuando leíamos textos como Mateo 23, cuando el Señor les decía, misericordia quiero y no sacrificios y holocaustos? Se han olvidado de eso.
La misericordia es más agradable ante Dios que los sacrificios y los holocaustos. Bueno, cuando nosotros ayudamos a otros hermanos, nuestro sacrificio es aceptado delante de Dios porque hemos actuado en misericordia y en bondad delante de sus ojos. Y cuando ayudamos, hermanos, nuestra ofrenda, por supuesto, es agradable a Dios. Dios, hermanos, podríamos decir que Dios se agrada, se pone contento de que sus hijos se amen y se apoyen y se ayuden unos a otros. Así que, hermanos, cuando hay la oportunidad de ayudar, cuando estamos en una situación en la cual tenemos necesidad, si estoy en la posición de tener necesidad, permitámonos ser instrumentos en las manos de Dios, porque Dios se quiere glorificar en mi necesidad, porque Él me quiere proveer todo. Me va a proveer en abundancia y lo que Dios quiere es obtener mi agradecimiento profundo hacia Él y hacia el que ayuda, y por eso Él se glorifica. Y si yo voy a ayudar, vamos a hacerlo para el Señor, porque mi ayuda va a ser un olor fragante hacia Él, mi sacrificio va a ser aceptado por Él, pero además mi ofrenda y mi apoyo hacia mi hermano o mi hermana necesitada va a ser algo agradable, que va, hermanos, a por supuesto, a poner contento a nuestro Dios por nuestra acción misericordiosa. Por eso es que cuando hay una necesidad, hermanos, tanto el que tiene necesidad como el que ayuda, debemos ser instrumentos en sus manos, porque en ambos lados Dios se quiere glorificar. Dios proveerá, hermanos, cualquier necesidad según sus riquezas en Cristo. Versículo 19 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando Dios da, hermanos, Dios va a dar de acuerdo a la necesidad. ¿Ok, hermanos? Y cuando digo de acuerdo a la necesidad es porque hay esa frase por ahí coloquial que dice, es que cuando Dios da a manos llenas. Pero yo no sé si el concepto de pensar de que Dios da a manos llenas, no sé cuál es el concepto de cada uno de a manos llenas. A manos llenas para uno puede ser lo suficiente y a manos llenas puede ser sobreabundante. Yo por eso digo que cuando Dios da de acuerdo a nuestra necesidad. Tenemos que confiar en el Señor. Y Dios usa todo esto, hermanos, para que su nombre sea glorificado. Dejémonos ser instrumentos en las manos de Dios. Dios suplirá en todo momento, hermanos. Dios suplirá. Cuando hay necesidad, Dios suplirá y va a querernos usar a unos y a otros. Dios suplirá, hermanos, porque por supuesto toda circunstancia Dios la usa para glorificarse y para bendecirnos a nosotros. Y Dios suplirá, amados hermanos, porque sabemos que Dios, siendo grande, misericordioso y poderoso, va a suplir todas nuestras necesidades. De ahí es que cuando cruzamos por circunstancias difíciles y empieza a venir la debilidad en esas circunstancias difíciles, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es como una palabra mágica para que Dios mágicamente o por medio de milagros tenga que resolver todos mis problemas, sino que es que Dios traiga fortaleza dentro de mi debilidad y dentro de mi necesidad, ya que Dios suplirá todo lo necesario. Así que, hermanos, aprendamos a utilizar aún estos textos y sobre todo a gozarnos y a tener contentamiento con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Y otra vez, por último, dejarnos usar por Dios, porque Dios quiere usar tanto al menesteroso como al que da dádiva u ofrenda, nos quiere usar para su gloria. Espero que esto haya sido, hermanos, de edificación. Que Dios les bendiga. Nos vemos el fin de semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y hasta pronto. Hola, hermanos, familiares y amigos. En esta tarde tenemos algo que comunicarles a todos ustedes, algo que creemos que va a ser muy grato para toda la congregación. Que deseamos que así como es gozo para nosotros, también sea de gozo para ustedes. El próximo domingo iniciaremos el servicio dominical de manera presencial. Consideramos que ya es justo y necesario, ya que nos hace falta vernos, saludarnos y estar juntos en comunión. Por lo que esperamos en el Señor que puedan acompañarnos este próximo domingo 10 de octubre a las 11 de la mañana. Y hermanos, recuerden llegar puntuales. También tengan en cuenta seguir las medidas de salud como lo hemos venido haciendo. Por lo que, hermanos, recuerden, este próximo domingo 10 de octubre asistirán las familias cuyos apellidos empiecen de la A a la N, y el próximo domingo 17 de octubre las familias cuyo apellido empiecen de la M a la Z. Pues bueno, hermanos, buena noticia, ya lo escucharon. Los esperamos este próximo domingo, los que tienen apellidos de la A a la M, este próximo domingo 10, y el domingo 17 de los que tienen apellidos de la N a la Z. Vamos a estar muy contentos todos de poderlos recibir. Estamos muy ansiosos de poderles ver. Y pues, hermanos, mientras tanto, que el Señor les bendiga. Y pues nos vemos pronto y
Bye, cuídense mucho.